La aplicación de las leyes de la mecánica y de la hidráulica a problemas de la ingeniería sobre sedimentos y acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas. Teorías de comportamiento del suelo sujetas a las cargas. Investigación de las propiedades físicas de los suelos y aplicación empírica y teórica de los problemas en práctica. Agregado de partículas orgánicas e inorgánicas que no están sujetas a ninguna organización definida ni propiedades, pero que varían vectorialmente. El geotenista debe conocer el contexto geológico del suelo, tanto el climatológico como el agrológico. El nombre de depósito depende por su agente, su lugar y su estructura. Estos se clasifican en agente tenemos lo que son coluvial, glaciar, eólico y aluvial. Por lugar tenemos los que son palustre, terrígeno, marino y lacustre. Y por estructura tenemos lo que son clástico y no clástico. En un suelo se distinguen tres fases constituyentes, las cuales son gaseosa, líquida y sólida. Se obtienen lo que son las muestras húmedas, las muestras secadas al horno, los límites de Atterberg, la granulometría y también la gravedad de las partículas de los suelos. Se define como la probabilidad de encontrar vacíos en el volumen total. Es la relación entre el volumen de vacíos y los sólidos. Nos informa si el suelo está cerca o lejos de los valores máximos y mínimos de la densidad. Se define como la probabilidad de encontrar agua en los vacíos. Probabilidad de encontrar aire en los vacíos del suelo. Es la relación entre el porcentaje del peso de agua de estimen al peso de sólidos. Es el resultado de multiplicar la densidad del agua por la gravedad. Es la relación del peso unitario referido del cuerpo a la densidad del agua. Es producto de su densidad por la gravedad. Aquí se supone considerar lo que es el suelo sumergido y también el suelo saturado. Tiene como propósito obtener la suficiente información para que el ingeniero pueda seleccionar el tipo y la profundidad de la obra y de la cimentación, como también ver la capacidad de la carga y también estimar probables asentamientos, entre otros. Determinar la ubicación y el espesor de los extractos del suelo. La ubicación de la napa de agua. La determinación de la roca basal y también la obtención de muestras. Estudio preliminar, reconocimiento del terreno, exploraciones, los ensayos de laboratorio y por último, interpretación y análisis. Aquí se clasifican en métodos directos y métodos indirectos. Dentro de los métodos directos tenemos lo que son tubo de pared delgada, prueba de penetración estándar, pozo a cielo abierto y perforación a broca tritónica. Y en los métodos indirectos tenemos lo que son método sísmico, método de resistencia electrónica, métodos magnéticos y también gravimétricos. Dentro de las propiedades tenemos los que son resistencia al corte, capacidad de agua, consolidación, presión lateral, estabilidad, impermeabilidad y filtración. Las muestras tenemos las que son muestras alteradas y muestras inalteradas. Las muestras alteradas se pueden obtener por medio de una excavación, mientras que las muestras inalteradas, estas se pueden obtener por medio de suelos finos. Los equipos que se utilizan para unas muestras inalteradas son por medio de picos, palas, posteadoras, sacos o costales, entre algunas otras. Dentro de lo que son los equipos para muestras inalteradas, son los que son las espátulas, las estufas, las cucharas de albañil, como también picos, entre otros. Muy bien, yo les voy a hablar sobre las propiedades hidráulicas del suelo. Una de estas es el ciclo hidrológico, que es el movimiento general del agua, ascendente por evaporación y descendente primero por las precipitaciones y después de forma superficial por las escorrentías, como se muestra en este esquema de aquí. Otra también son los acuíferos, que es la formación geológica que tiene en cantidad apreciable y que permite que circule a través de ella con facilidad el agua. Y tenemos los acuíferos no confinados y los acuíferos confinados.
Otra propiedad es la tensión superficial, que es la propiedad de un líquido por las moléculas que se encuentran en la superficie a soportar las tensiones superficiales. Esto explica, como un ejemplo, el rebote de una piedra cuando se lanza en el agua. Capilaridad también es otro proceso, que esto aquí consiste en colocar un tubo capilar en el suelo, donde por este aquí el agua va a descender. La ascensión capilar es causada por el efecto de la tensión superficial. La permeabilidad, sabemos nosotros que el suelo es un material permeable por los poros y por las grietas que posee, por lo tanto el agua pues va a ir descendiendo hasta que ya llegue una parte del suelo que no es, que es permeable y que ya no va a pasar el agua. Para el coeficiente de determinación de la permeabilidad del suelo, se hacen mediante dos métodos, el método de laboratorio y el método de ensayo. Aquí vemos un ejemplo común de un ensayo de campo que consiste en hacer un hueco en el suelo, colocarle agua y esperar que pase el tiempo para después ver qué tanto el agua ha descendido por el mismo. El otro tema de la unidad que vimos en este ciclo fue el de granulometría, que no es nada más que determinar el tamaño de los diferentes áridos que se encuentran en una muestra de un suelo. Como primer paso tenemos el proceso de muestreo, que consiste en obtener una muestra representativa del suelo a estudiar. Para esto el más común es el método de cuarteo, en el cual se utiliza pues, bueno, una muestra, se la mezcla bien y se hacen en 4 partes iguales, de las cuales tomamos 2 y desechamos 2. Posterior a eso viene el proceso operativo, que consiste primero en el lavado y el secado de la muestra. El secado se hace en horno a temperaturas ya específicas. Luego esta muestra ya seca se coloca en los tamices, en las columnas de tamices ya previamente ordenadas según el material que tengamos nosotros. Después se pasa a esto aquí, que es una agitadora, para que el árido que se puso ahí pues se vaya distribuyendo por los diferentes tamices. Y después de esto se pasa a pesar cada uno de los porcentajes de la cantidad retenida en cada tamiz. Luego esto viene el análisis granulométrico, que ya consiste en colocar los datos en una tabla donde vamos a tener el número del tamiz, la abertura del mismo, el peso retenido, el porcentaje retenido y el porcentaje acumulado, el porcentaje que pasa y los requisitos del porcentaje que pasa. Para saber todos estos datos, también con este análisis podemos nosotros obtener el módulo de finura, el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal del árido si es que se requiere, para finalmente nosotros realizar una curva granulométrica, que es la representación gráfica de nuestro análisis granulométrico, en el cual pues vamos a tener nuestros límites superiores e inferiores, y lo ideal sería que nuestro análisis pues esté dentro de estos límites para tener un resultado favorable. De no ser así, se hacen otros ensayos o se añade ciertos requisitos al suelo para que sí pueda cumplir lo especificado por la curva granulométrica, y así poder emplear la cantidad y el tamaño correcto de árido a la preparación de hormigones de buena calidad. Gracias.